Hola, hola queridos amigos, estamos en un nuevo capítulo de Rucasana Enciende tu Luz y hoy día tenemos tremenda invitada. Nos acompaña Estefanía Villalobos, ella es directora de la Escuela Hati, también ella es maestra de Reiki tradicional japonés y también es profesora de flores de Bach, tema que hoy día vamos a tratar. Así que le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, Ruquita, por la invitación. Estoy muy contenta de poder transmitir y poder compartir con las personas esto que me apasiona, que son las flores de Bach. Y hoy día, por supuesto, vamos a hablar de qué se tratan, cómo funcionan, por supuesto, cómo ustedes pueden también saber de ellas para recurrir quizás a algún terapeuta o si están también interesados en aprender de esta terapia fantástica y que es muy amorosa. Así es que no se vayan, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Estamos de regreso en Rucasana Enciende tu Luz con Estefanía Villalobos y hoy día vamos a hablar de flores de Bach. En nuestro inconsciente muchas veces seguramente la hemos escuchado, hemos también sabido que sirven para diferentes cosas y hoy día vamos a ir revelando de a poco, digamos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus ventajas y todos los detalles acerca de las flores de Bach. Estefanía nos va a empezar a comentar de qué se trata y, por supuesto, ¿cierto?, partir desde lo más básico para que todos vayamos entendiendo y entrando en el tema como despacito, por así decirlo. Cuéntame, ¿qué son las flores de Bach? Si podemos hacer como un pequeño resumen para que la gente vaya entendiendo. Ya. Eso es importante porque hay muchas personas que confunden las flores de Bach con la aromaterapia o con la fitoterapia. Entonces, las flores de Bach son un sistema compuesto por 38 esencias o remedios florales que fueron encontrados o canalizados por el doctor Eduard Bach. Y estas se elaboran bajo un sistema o un método que se llama solarización. Entonces, lo que se hace es captar la energía, la vibración de las plantas, de cada una de las flores, para entregárselas al receptor mediante estos maravillosos remedios. Y de hecho el doctor Bach lo hizo hace mucho tiempo, eso porque uno piensa que quizás las flores de Bach aparecieron, no sé, el 80, ponte tú, pero realmente cuando parte Bach, parte... 1928 para O adelante. sea, a principios de siglo parte el doctor Bach. No sé si tú nos quieres comentar un poco de cómo lo fue encontrando, ponte tú, porque a veces quizá nos cuesta comprender este asunto de la vibración. Entonces, ¿cómo la vibración de una planta nos puede ayudar de alguna forma? Bueno, la historia de cómo Eduard Bach va encontrando las plantas es súper extensa y es muy maravillosa y muy inspiradora. Básicamente va encontrando estas camadas de flores que son las 12 primeras, que tienen que ver con 12 tipos de personalidades diferentes. Luego vienen estas 7 flores ayudantes y luego viene este proceso de 19 remedios restantes que son los espiritualizadores. Y principalmente estas últimas flores son... o más bien obedecen a las vivencias personales íntimas que él fue experimentando, como el exceso de pensamiento, la falta de confianza, la pérdida de control, la culpa, etc. Entonces, a medida que él iba experimentando estos estados, porque son básicamente estados, fue en busca de estas esencias y las fue incorporando al sistema floral. Pero cada una de estas 3 grupos de flores tienen características globalmente distintas. Primero están las 12, que son tipos de personalidades, los 7, que son circunstancias o estados cronificados, como capas que nosotros vamos adquiriendo en nuestra personalidad, y luego tenemos estos estados que vamos transitando de forma circunstancial. Y las flores básicamente lo que hacen es aportarnos la vibración, el patrón energético vibratorio que neutraliza o polariza nuestros defectos hacia la virtud, basado en que Eduard Bach señala que son nuestros defectos los que nos llevan a las enfermedades físicas. Entonces, cuando nos enfocamos en los defectos y los polarizamos, por ejemplo, el miedo contrarrestado con el coraje, con el valor, vamos previniendo las enfermedades y vamos sanando también las enfermedades que ya están somatizadas en el cuerpo.
Entonces, él parte con esta, digamos, descubriéndolas para él mismo. Él empieza a probar con él mismo, digamos, esta esencia. Claro, básicamente parte él es doctor, él fue doctor, inmunólogo, patólogo, entonces la motivación de encontrar estos remedios siempre fue, como dijo él, no el sanar la enfermedad, sino quitarle a la enfermedad sus poderes. Es más bien prevenir que la persona, que los seres humanos llegaran hacia la enfermedad y que tuviese que abordarse posteriormente. Entonces, la motivación inicial del nacimiento de estas flores es prevenir la enfermedad y conectar a los seres humanos con los propósitos álmicos, porque la terapia floral es más profunda que simplemente abordar solo estados. Entonces, cuando nos conectamos con los propósitos álmicos, en la personalidad y nuestra alma se conecta con eso, entonces vamos adquiriendo como este espacio de plenitud, de salud, y se va fusionando con su proceso personal, que es esta búsqueda interior, el darse cuenta que él dice, estos 5 años que me tocó aprender todo lo que es medicina tradicional, me va a tomar otros 5 años olvidar, porque empieza un proceso como interior de meditación, de búsqueda espiritual y de sincronía y de sintonía con el todo, con la unidad para poder encontrar estas esencias. Yo siento que él era un adelantado a sus tiempos. Sí. Absolutamente. Y si ustedes lo pueden leer en algún libro, en algún escrito, ustedes se van a dar cuenta que, o sea, a principios de 1900 él tenía una visión que quizá hoy día podría ser un poco más aceptada o quizás más reconocida, pero él en su momento realmente fue contra todos los paradigmas sociales. Y es muy importante lo que él plantea porque efectivamente él era médico. Y generalmente la medicina tradicional es totalmente paliativa, o sea, cuando uno va al doctor es porque uno ya tiene un síntoma, cuando uno ya le duele la rodilla, cuando uno ya tiene un problema, cuando uno quiere resolverlo. Y él apunta a una cosa que es muy importante, pues la prevención. Y eso yo siento que es totalmente como fuera de todo como concepto de salud, o sea, prevengamos conectando con nuestra esencia, conectando con nuestra esencia, no sé, yo creo que eso le va quedando más claro a la gente cuando te empieza a escuchar que esto es mucho más amplio. Claro. No es solamente para una situación, no sé, un duelo, por ejemplo, que tú puedes estar viviendo en tu vida, sino que tú podrías tomar flores de Bach, por ejemplo, bajo cualquier concepto, no solamente cuando tú tienes una dificultad. Sí, lo que ocurre es que regularmente nosotros conocemos la terapia floral como una terapia que aborda circunstancias, como bien está señalando, por ejemplo, duelos, angustias, rabietas, estrés, situaciones que son más bien circunstanciales o que podríamos considerar como capas externas, son como somatizaciones. Sin embargo, lo más profundo y esencial de la terapia floral es esta visión que tenía Bach de que nosotros somos almas que encarnamos en la tierra con un propósito específico a desarrollar. Entonces, todas las situaciones que se van entretejiendo en nuestra existencia van en pos de ese propósito. Elegimos nuestras tendencias mentales, nuestras características físicas, nuestra familia, todas las circunstancias para que se propicie el propósito álmico que venimos a encarnar. Y visto desde esa forma, entonces entendemos que la terapia floral trabaja mucho más que una mera circunstancia, sino que nos conecta con lo que nosotros necesitamos profundamente para reconectar con el propósito álmico y alcanzar este estado de salud. Si yo soy una persona indecisa, por ejemplo, las flores tienen este atributo de reconectar con la intuición, con la certeza, con disipar la duda, porque en esta tierra yo vine a desarrollar eso específicamente. Entonces, claro que da mucho mayor profundidad la implementación de la terapia floral que solo la circunstancia. No, es que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque generalmente la gente lo simplifica. Entonces, en este momento, en esta época de la vida, hay muchos niños que están recibiendo flores de Bach, porque en sus colegios le dicen que está poco concentrado, ponte tú, que está un poco más desordenado que lo habitual, que está inquieto, y le recomiendan a los papás, ¿cierto?, que
vayan a un terapeuta que les dé flores de Bach. Sin embargo, así como tú lo manifiestas, es mucho más profundo. O sea, yo concuerdo absolutamente contigo y con el doctor Bach, por supuesto, de que efectivamente cada uno de nosotros tiene un propósito. Y de alguna forma nosotros hemos elegido las circunstancias Claro. de esta llegada a este plano. Por lo tanto, nosotros tenemos que sernos como responsables de esa existencia, y cuando nos sentimos sobrepasados, ahí yo siento que las flores de Bach son tremenda ayuda, po. ¿Para qué? Para reconectar justamente con nuestro propósito, sin transformarnos en víctimas, en definitiva. Porque si uno mira, ¿cierto?, alrededor de uno, hay muchas personas que dicen, chuta, la vida que me tocó, o no salgo de una, pones tú para entrar en otra, no logro nunca tener esto, o no, nunca tengo el trabajo que yo quiero, y empezamos como en modo queja, sin darnos cuenta que muchas veces las cosas que van apareciendo en nuestra vida son desafíos para nosotros ser más grandes, para nosotros aprender y crecer en ese proceso, y no transformarnos, ¿cierto?, en personas que hemos perdido una batalla, por así decirlo. Sí. Si lo llevamos a un ejemplo, vamos a imaginar una persona que es vergonzosa, una persona que es tímida, a la cual le causa miedo muchas circunstancias, miedos transversales. En esta vida eligió a una madre que es posesiva, por ejemplo, que es súper sobreprotectora, que toma las decisiones por esta persona que es más tímida, por este hijo, y el padre es ausente. Entonces, claro, visto desde esa forma, yo podría decir, no tuve un padre, no tuve esa presencia masculina, mi madre siempre me sobreprotegió, pero cuando lo vemos desde la mirada de la terapia floral y desde la filosofía y espiritualidad del Dr. Eduard Bach, entendemos que tiene un propósito. En el fondo, esta alma, este niño, esta alma encarna en esta persona tímida, vergonzosa, elige estas circunstancias como la madre sobreprotectora, posesiva, el padre ausente, justamente para desarrollar lo que es el coraje, que vendría siendo la enseñanza de Mimulus, que Mimulus es la flor que trabaja los miedos de origen conocido y que trabaja estas tipologías que son más tímidas, vergonzosas. Y transcurriendo la vida, pues la vida siempre me va empujando a situaciones que me despierten una y otra vez los miedos. Yo tengo dos opciones. Una es encerrarme en el miedo y no gestionar ninguna acción y quedarme ahí como replegada, o mi otra opción es comenzar a expandir esa zona de miedo cada vez más, y empezar a vencerlos a través de la conexión con el coraje. Entonces, cuando miramos esta visión de Eduard Bach, entendemos que finalmente todo en la vida tiene un propósito. Elegiste a tus padres por una razón específica, elegiste el entorno, elegiste la fecha en la que naciste con una razón específica, elegiste todas las circunstancias para poder propiciar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando decidiste nacer, cuando tu alma decidió encarnar, dice, ya, yo encarno para esto. Y cuando uno está arriba, uno tiene clarito lo que tiene que aprender. Exacto. Lo que pasa es que uno se lo olvida. Exacto. Entonces aquí todo cobra sentido, porque entiendo que las cosas que me pasan no son fortuitas, que las decisiones que he ido tomando y las enfermedades que somatizo no son azarosas, porque las enfermedades desde la perspectiva floral son una consecuencia de cómo nosotros pensamos y sentimos. Y este pensar y sentir va justamente de la mano de mi motivo de encarnación. Entonces, si yo conecto con el miedo constantemente, esta tipología de Mimulus, puedo, no sé, tener problemas de colon o, bueno, no sé, gastroenteritis, tendencia a la gastroenteritis, etcétera, cosas que reflejen el miedo, porque tu alma en el fondo te está mostrando como es el coraje lo que tienes que vencer, el coraje es con qué lo que tienes que conectar, y todo tiene un sentido mucho más profundo. Entonces nosotros tenemos la herramienta en nuestro interior, y lo que las flores de Bach nos ayudan, digamos, es a reconectar con eso. No es que nosotros carezcamos de esto. Exacto. No es que la flor nos vaya a dar valentía o coraje, sino que efectivamente se nos ayuda como a sacarlo ahí del baúl de los recuerdos, de alguna forma. ¿Para qué? A ver, estoy pensando como a toda velocidad. ¿En qué edad de la vida
tú le podrías recomendar a alguien que comenzara a tomar flores de Bach? ¿Es recomendable poner tú en los niños? Quizás uno tendría que hacer una introspección un poco más profunda para conocerse, quizás para tomarlas. Las personas que las toman deben tener alguna característica, es transversal. Las flores de Bach pueden ser tomadas, ingeridas desde que la persona nace hasta los últimos años de vida, embarazadas. No hay absolutamente ninguna contraindicación para que alguien tome las flores. Tampoco requiere de alguna característica específica, simplemente la responsabilidad, digamos, el compromiso del consultante, porque hay personas que emprenden un proceso terapéutico, pero luego llegan a consulta y dicen, las flores no me han hecho nada, no me sirven, y cuando tú empiezas a preguntar o a indagar más profundo, te das cuenta que las personas no se han tomado las flores, no con la misma frecuencia o con el mismo compromiso diario. Por lo tanto, el único requerimiento es el compromiso de la persona y se puede tomar desde que la persona nace en adelante. Fantástico. Ahora, tratando de dar un resumen, digamos. Entonces, yo tengo una emoción, yo tengo una patología física, yo tengo quizás un dolor no resuelto, qué sé yo. Puedo comenzar a tomar flores de Bach. Más o menos en qué contexto, o sea, en qué otros contextos se podría tomar. La terapia casi siempre apunta o es abordada desde la perspectiva psicoemocional. Las personas van por motivos de consulta principalmente emocionales y mentales. Sin embargo, tiene un espectro muy amplio de trabajo porque también está facultada para trabajar problemas físicos, alergias, inflamaciones, quistes, un montón de cosas que son físicos, sabiendo por supuesto esta información que viene originada desde la mirada del patrón transpersonal. Entonces, cuando entendemos esa información podemos implementarla también en aspectos físicos, pero por lo general trabajamos estrés, ansiedad, problemas de depresión, crisis de pánico, que hay mucho de crisis de pánico, emociones atrapadas, no sé, la culpa, la rabia, y acompañar situaciones, fobias, miedo a hablar en público, no sé, como es demasiado, porque demasiado amplio. Sí, estamos hablando que son 38 flores y cada flor tiene un trabajo específico, además de otras cosas que llega a abordar psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Lo que ocurre es que habitualmente cuando se habla de terapia floral o se muestra como la información es como miedos, estrés, ansiedad, y dejamos de ver un montón de cosas que podemos abordarlo, y es increíble el nivel de profundidad y el abanico que puede llegar a abordar la terapia floral. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es mucho más amplio de lo que generalmente la gente cree. Hay situaciones epidemiológicas en Chile que son como recurrentes. Bueno, tú la diabetes, la hipertensión, bueno, y ahora la gran crisis de nuestra salud mental, ¿cierto? Que se ha visto evidenciada ahora después de la pandemia. Bueno, la crisis de pánico, yo creo que toda la gente tiene un atisbo de que las flores de Bach pueden ser un sustento para ella. Pero en esta otra, diabetes, por ejemplo, hipertensión, ¿también podríamos utilizarlas? Sí, sí. Hay flores que su concepto, digamos, principal es, por ejemplo, el descontrol. Mirado de esa forma podría aplicar para hipertensión, por ejemplo. Ahora, hay que hacer una salvedad que no existe una flor, por ejemplo, para la hipertensión, una flor para la diabetes, una flor para esto o lo otro, porque sería como alopatizar la mirada de la terapia floral. Lo que sí ocurre es que siempre tenemos que tomar al individuo con sus características emocionales, mentales y sus problemas físicos y comenzar a indagar en el individuo para poder elegir las flores. Sin embargo, hay flores que pueden aplicarse de esta forma física y sabemos que, claro, que podrían aplicar para diabetes, hipertensión, etcétera, pero nunca descuidando la individualidad del ser y el cómo esa persona lo vive, porque
por ejemplo, el estrés, no todas las personas lo viven de la misma manera. Hay personas que tal vez se sienten angustiadas, otras se sentirán irritables, sobrepasadas, ansiosas o no duermen, no lo sé. Entonces hay que ir específicamente a qué es lo que siente, piensa y hace esa persona. Pero sin duda que hay flores que tienen muy buenos resultados en hipertensión, en alergias mucho, alergias cutáneas, alergias también como de estornudos, sí. Inflamaciones, dolores de cabeza, dolores musculares y así una amplia gama de cosas que sí las aborda. Es muy importante lo que dice Estefanía, porque bueno, a veces hay personas que van a la farmacia y ya hay frasquitos como prediseñados, prefabricados, por así decirlo, que son, por ejemplo, para dormir, que son para crisis como de emergencia, ¿cierto? Como para crisis de ansiedad, qué sé yo. Sin embargo, ir a un terapeuta que efectivamente te individualice, vea toda la historia, porque podemos encontrarnos con 3 personas que sean diabéticas, pero que van a tener diferentes características. Es muy importante hacer ese proceso. Quizás van a haber 1 o 2 flores que se repitan, por ejemplo, pero quizás la historia de cada una es totalmente diferente. Por lo tanto, la mirada del profesional en el área de la terapia floral es muy importante, porque es una mirada mucho más amplia. Así que, no sé qué me podrías tú decir de estos frasquitos prefabricados. Sí, que yo considero son bastante controversiales porque van justamente en contra de los postulados del doctor Eduard Bach, cuando él señala una y otra vez que la terapia floral se aborda desde el individuo y salen estos preparados estándares para la concentración, para el optimismo, para dormir y... Por ejemplo, un preparado para la concentración podría tener White Chestnut, que es la rumia mental, Chestnut Bud, que es la flor del aprendizaje, y Clematis, que es la flor como de la ensoñación, de estar en la luna. Eso, más bien, yo creo está estandarizado, pero hay personas que no se concentran porque son muy nerviosas, personas que no se concentran porque están en la luna, personas que no se concentran porque están muy preocupadas por el futuro, o tal vez incluso porque hay personas que están recordando cosas del pasado. O están aburridos, ponte tú, en el colegio. Exacto. Entonces, no serviría un preparado estándar para todas las personas, para nada. Siempre hay que ir hacia el individuo y a través del proceso terapéutico investigar y determinar cuáles son las causas de esto que la persona está viviendo. Entonces siempre hay que tener en consideración que depende de cómo vivencie el individuo cada uno de los motivos de consulta, independiente que existan 30 personas con el mismo motivo de consulta, las causas, el detonante siempre va a ser distinto. Porque somos seres individuales, nosotros a veces nos olvidamos. Y claro, y muchas veces estandarizamos ciertos procesos, sin embargo somos únicos e irrepetibles y cada uno de nosotros también reacciona frente a los diferentes estímulos de diferentes formas. Entonces es muy importante que el profesional que te acoja, digamos, tenga esta mirada holística del ser humano, porque y como en todas las cosas hay de todo en la viña del Señor, pero para que la gente vaya entendiendo. De pronto hay alguien, un televidente que dice, ¿sabes tú qué? Me gustaría empezar a tomar flores de Bach. Va contigo, por ejemplo, va con un terapeuta. ¿Qué es lo que espera él? ¿Con qué se va a encontrar él cuando él llega a tu consulta, por ejemplo? Esa es una buena pregunta porque esclarece el proceso que tiene que vivir la persona y que la persona necesariamente no debe por qué conocerlo. La terapia consiste en un proceso de 1 hora aproximadamente, o sea, tú tienes que estar disponible o más bien tu terapeuta debe conversar contigo durante 1 hora. Por lo general se hace a través de la escucha activa, es una entrevista en la cual el terapeuta floral va guiando a través de preguntas la información, va indagando y profundizando cada vez más en el consultante para poder esclarecer las flores y además se produce como a través de estas preguntas el consultante también se va dando cuenta de lo que pasa, de lo que necesita, tiene como estos insights de mirarse y
Eso requiere de por lo menos 1 hora. Ahora, la terapia se realiza una vez al mes. Debería ser cada 4 semanas una sesión y siempre, en cada sesión, una vez al mes, nos tomamos el tiempo de 1 hora. No es como que yo vaya a buscar un repuesto que me rellene las flores y que yo me vaya para la casa. No, porque durante ese mes pudieron aparecer otras emociones, pudieron haberse ido otras. Tal vez yo como consultante me di cuenta que había dado una información, pero tal vez era otra cosa la que me pasaba. O las flores hicieron algo que fueron ordenando ciertas situaciones, por lo tanto, vuelves a terapia, vuelves a conversar con tu terapeuta y se vuelve a realizar un preparado en base a la conversación de ese momento. Y se requiere por lo menos de 4 meses, o sea, 4 sesiones. Hay personas que tienen resultados a los 3 días, como a los 4 meses o al año. Es muy relativo dependiendo de cuán profundo sea lo que se esté tratando. Sí, sí. Y ya, la persona va, tú le haces una serie de preguntas también, vas guiando una entrevista, porque me imagino que las personas también cuando van tienen más o menos claro a lo que, por lo que van, digamos. Claro. Ahí después uno de repente se lleva sorpresa ahí en la entrevista, pero tienen un objetivo. Después de terminada esta hora, ¿con qué se van para la casa? Las personas se van con su preparado floral, que es para el mes. Es un frasquito de 30 ml, que es como un frasquito de 30 ml y que te dura un mes completo. Sin embargo, hay algunas personas a las cuales se les aumenta la frecuencia de veces al día. No toman las 4 veces, sino que tienen que tomar los 6, 8 e incluso cada 1 hora. Y ahí la persona debería irse con el preparado 2 frascos, tal vez que le duren el mes completo. Y en el caso de ser necesario, se le daría un remedio de rescate, que es un frasco estándar, digamos, que es un preparado en base a 5 flores, que es un remedio de emergencia para ciertas situaciones específicas y que no tienen que ver con un preparado de base diario. O sea, son 2 cosas distintas. Uno es el SOS y lo otro es tu preparado que está tratando las situaciones que se han visto en la terapia. Pero con eso es que se va la persona. Ok, entonces es muy importante saber eso, porque a veces las personas dicen, es que ya fui, tengo menos tiempo, ¿por qué no paso a buscar mi frasquito, por ejemplo? Y es muy importante lo que dice Estefanía, porque efectivamente durante ese tiempo pudieron haber pasado 1000 cosas, pudieron haber cambiado varias situaciones, por lo tanto, una nueva entrevista es muy, muy importante, para ir actualizando también, po. Y lo bueno, claro, que tú manifiestas que depende de cada persona el tiempo de duración del tratamiento. Sin embargo, hay que tener en claro, ¿cierto?, que los mínimos son 4 meses. Sí. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que hemos cerrado un círculo, digamos, de preguntas, porque la gente igual se pregunta cosas. En el próximo bloque vamos a abordar quizás algunas flores un poco más específicas para que las vayamos conociendo, para que nos vayamos encariñando. Y ahí, bueno, varias preguntas se me vienen, así es que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos. No se vaya. Estamos de regreso con Estefanía Villalobos hablando de flores de Bach. Ya sabemos cuál es el concepto general, también sabemos quién es el doctor Bach, que ya no está con nosotros, por supuesto. Sabemos, ¿cierto?, cómo debería desarrollarse una sesión de flores, qué es lo que debería llevarse la persona para su casa, cuánto es el mínimo de tiempo que puede tomar o que debería tomar, ¿cierto? Porque en definitiva también cada uno libre albedrío verá si lo sigue o no lo sigue. Sabemos también que cada persona es diferente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y recalcarlo, porque como tú decías, ¿cierto?, mucha medicina se estandariza. Y cuando se estandariza, todas las personas que por ejemplo, no sé, que tienen presión alta, por ejemplo, toman un concentrado, no me acuerdo cómo se llama la pastilla, ¿cierto? Y todos toman eso. Pero en definitiva aquí, la gracia de las flores de Bach, que
cada persona es única, por lo tanto cada toma es única también. Entonces, ¿qué sería? A ver, porque de repente la mamá dice, le estamos dando a un hijo cierta toma y mi otro hijo empezó también a portarse mal. Le podría compartir la toma. Esa es otra persona, con otra situación. ¿Qué cosas tú le podrías decir a los televidentes que no se hacen? Por ejemplo. Eso que acabas de decir. Eso no se hace. Porque el individuo es completamente diferente, cada uno tiene un propósito álmico completamente diferente y las causas de lo que le ocurre son completamente diferentes a pesar de que sean de la misma sangre, de la misma familia. Sin ir más lejos, hay muchos niños que tienen problemas para dormir pero tal vez algunos no duermen porque son muy inquietos, muy acelerados y tienen como muchos pensamientos, entonces cuando se acuestan ya se quieren levantar y quieren salir a jugar o hacer cosas, están todavía activos. Pero hay otros que tal vez no pueden dormir porque le tienen miedo a la oscuridad, a lo desconocido, por lo tanto ahí se aplican flores completamente distintas. Entonces esa sería una de las cosas que no se hacen. Otra es esto que comentaba de ir a buscar el relleno de mi frasco sin pasar por un proceso terapéutico. Exacto. Esas dos cosas son sumamente importantes y creo que siempre tenemos que estar abiertos y disponibles para poder hablar y compartir en la terapia, digamos, a través de la escucha activa, no a través de otros elementos que a veces se implementan en la terapia floral como de índole más adivinatoria y que no invitan al consultante a que pueda expresarse, reflexionar. Entonces esas cosas, bueno, son importantes dentro de todo lo que es la terapia. Pero eso básicamente es como lo fundamental. Eso es muy importante, o sea, tú invitas, digamos, a hacer una buena introspección en cada terapia. Y se me viene también a la mente, las flores de Bach las podemos utilizar, ¿cierto?, los humanos, pero también podríamos utilizarlo en las mascotas, por ejemplo. Sí, animales y plantas también pueden tomar flores. Se da mucho la flor del aprendizaje, por ejemplo, para los animales, o tal vez animales que tienen problemas de ira, del descontrol, o incluso descontrol de esfínter. Entonces ahí también las aplicamos, y en las plantas también se puede utilizar. Incluso hay flores que, según lo que han mostrado varios estudios, pueden ayudar a que germinen más rápido las semillas, o que reparan las plantas cuando están como medias alicaídas. Así que se pueden utilizar, siempre entendiendo que viene de esta medicina que es energética, bajo patrones vibratorios, se puede aplicar transversalmente. Ya, ¿y tú cómo podrías hacer el diagnóstico de una plantita que está, no sé, con la hojita amarilla, pon tú? Bueno, eso es... Sí. ¿Es más intuitivo? No sé, vemos la planta, mucha agua, poca agua. ¿Le hacemos igual un diagnóstico? Sí, pero desde la mirada del terapeuta floral debería manejarse como el conocimiento de los patrones transpersonales. Desde ese aprendizaje yo sé, observando al animal o a la planta, cuáles son las flores que tengo que aplicar en base a ciertos conceptos, en base a lo que yo observo, a lo que mi consultante me pueda referir. En este caso no me refiere, pero lo que yo observo y lo que yo sé de eso. Por ejemplo, que mi animal esté con indigestión, yo observo cómo es que está viviendo esa indigestión, es lo que yo miro. Y ahí es como yo voy aplicando las flores, ya que no tengo el feedback, pero claro, es principalmente en base a lo que yo sé de lo que está sucediendo y a lo que yo observo. Entonces, la idea es que si usted tiene una mascotita que de repente cambió, quizás puede haber cambiado conducta, o quizás, no sé, vayan de vacaciones, ya estoy lucubrando, o quizás para prepararlo para el veterinario, porque no a todos los animalitos les gusta también ir. Es el dueño, es el que refiere, digamos, cuál es el cambio de conducta, qué sé yo, y ahí es donde tú vas eligiendo, y ahí las gotitas. ¿Hay una forma específica de tomar las gotitas? Eso se nos había pasado. ¿En animales o en seres humanos? En seres humanos primero, y después hacer la diferencia con el animal. Sí, los seres humanos tenemos que tomar las flores, son 4 gotas,
Mínimo 4 veces al día, depende del motivo de consulta. La toma estandarizada básica, que es como, por ejemplo, yo soy una persona tímida, pero no tengo episodios de ansiedad, entonces lo tomo 4 gotas 4 veces al día. Si yo fuese tímida con episodios de ansiedad frecuente, entonces tendría que tomarlas 6, 8 veces al día. Lo que importa siempre es que se aumenta la frecuencia y no la cantidad de gotas que yo tomo. O sea, si yo me tomo un frasco completo, no tiene ningún resultado, a diferencia de que yo aumente la frecuencia y me vaya impregnando de las flores constantemente. En el caso de los animales, por ejemplo, a muchos se les pone las gotitas en el agua, a los perros principalmente, las 4 gotas en la mañana, 4, las vas poniendo, incorporando al agua. En el caso de mi gato, por ejemplo, que le encantan las flores, él se las toma del gotario, sin languetear, digamos, la pipeta, porque si no se contamina, y al contaminarse se contamina también el preparado, el frasco. Pero principalmente a través del agua, o incluso podrías rociárselo en el pelaje. Lo ideal sería a través del agüita. Ah, fantástico. Sí. Entonces tú echáis varias gotitas ahí, Sí. y ella se lo va tomando. Sí. Bueno, y tú trajiste tu cajita con las flores de Bach porque me gustaría mostrárselas a ustedes, para que ustedes también vayan sabiendo cómo es el preparado. No sé, y aquí le vamos descubriendo el aroma, ¿cierto? Cuáles son quizás algunas plantitas, no sé, ahí tú nos vas mostrando, Estefanía. Uh-huh. Estas, bueno, principalmente el botiquín está compuesto por estas 38 esencias. Este es un formato de 10 ml. Esta no es la tintura madre, esta es la botella de stock, digamos, que viene dentro del botiquín y con la que trabaja el terapeuta floral. Es el concentrado. Sí, sí, que proviene de la tintura madre. No tiene ningún olor más que alcohol, porque es una dilución 100% en alcohol. Entonces no vamos a encontrar ningún aroma como la aromaterapia, por ejemplo. Y todos van a oler de la misma forma, digamos. Exacto, como a brandy, una cosa Sí. así. Y este es el frasquito que se lleva el terapeuta floral. En otros formatos también puede ser en color azul, por ejemplo, que es el formato de 30 ml en el cual se diluyen las esencias para que el consultante se las lleve. Ok. Sí. Entonces, eso es muy importante de saber, ¿cierto? Porque lo que encontramos en la farmacia, ¿qué es? ¿Verdad? Lo que encontramos en ¿Es el diluido o el concentrado? En la farmacia, por lo general, se encuentra un diluido que se parece mucho a este frasco. Es un concentrado que ya tiene las flores diluidas. Sí, es okay, como estandarizado. Y está el Rescue Remedy, el remedio de rescate, que ese vendría como en este formato que ya lo venden en todos los lugares. El Rescue Remedy, que está compuesto por estas 5 flores, es como parecido a la tintura madre, ya eso es como más puro, que es lo que están vendiendo en las farmacias. Sí. Bueno, eso hay que dejarlo en claro, porque cuando el terapeuta floral está en su consulta, él tiene el concentrado de la esencia. Y con ese concentrado diluye en un frasquito, ¿cierto?, más grande, para que usted se lo lleve para la casa. Claro. A diferencia del rescate, que a veces se toma, digamos, de forma directa, porque efectivamente es de rescate para situaciones como más complejas. Ok. Y las plantitas es lo mismo. Sí. ¿Cierto? Mascota y plantita se Exacto. puede echar en el agua y después usted Sí, pone en el aire. sí, incluso, bueno, quienes son terapeutas florales saben que pueden realizarse su preparado o incluso tomar las esencias, diluirlas en un vaso con agua y tomárselas a sorbitos, que también se puede hacer. Claro, lo importante, chiquillo, es mantener esta vibración de la planta como en uno. Por eso es que es muy importante lo que tú dijiste, porque a veces la gente está muy ansiosa y se toma más gotitas de las que debería tomarse. Y ahí es donde se nota inmediatamente que el frasco dura nada, dura muy poquitito, porque hay mucha ansiedad. Pero claro, si tú tomas más, no es que te vaya a hacer mejor. A diferencia, por ejemplo, que si tú efectivamente, no sé, te tomas más ibuprofeno, quizás la cuestión te va a durar más el efecto o quizás te va a intoxicar. Aquí efectivamente lo importante es que sea
que sea un proceso en el tiempo donde tú te mantengas a un nivel vibratorio. Y ahí me quiero detener un pelito, porque la gente de repente puede decir, bueno, ¿y qué es vibración? Entonces, la vibración es la velocidad a la cual las moléculas del universo se mueven. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes velocidades, y eso es medible en hercios. Entonces, cuando nosotros mantenemos una vibración, nosotros estamos estables, y lo que buscan las flores es mantenernos estables en algún tipo de vibración que sea saludable para nosotros. Y yo cuando le explico la vibración a las personas, generalmente utilizo como un ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, nosotros generalmente nos sentimos más pesados, porque como que hasta arrastramos las patitas cuando caminamos, cuando estamos como machita muerta, digo yo, porque nuestra frecuencia, nuestra vibración es muy lenta, ¿ok? Pero cuando nosotros hemos estado en amor, cuando estamos enamorados, ¿cierto? Nosotros por eso no tocamos el piso, estamos como felices, estamos como radiantes. Esa es la frecuencia más alta que nosotros logramos, el amor, la frecuencia del amor. Y eso lo siente cada molécula de nuestro cuerpo. Y ese es el estado también al que nosotros deberíamos aspirar cada día, a vibrar lo más alto posible. Entonces, el mantener esta vibración es muy importante. No sé si tú quieres agregar algo más, Estefanía, teniendo en cuenta, digamos, que ya explicamos, ¿cierto?, el concentrado, el diluido, que lo podemos utilizar en mascota. Antes de mostrar la botellita se me había venido una pregunta y se me diluyó completamente. La gente que compra estos concentrados, perdón, es que viene con el detalle de cómo tomarlo. Pues yo nunca he comprado uno, por ejemplo. Dice 2 gotitas diluidas en un vaso con agua, debería venir una indicación. Sí, pero claro, a eso agregar que yo invito a las personas a que 2 cosas, o estudien y aprendan terapia floral, porque eso era lo que justamente quería el doctor Eduard Bach, que decía aprender a curarse a sí mismos. De hecho, sus libros se llaman así: Cúrese usted mismo, libérese usted mismo, que es la invitación a que el conocimiento no permanezca solo en una élite, sino que todos puedan gestionar su salud y acceder a estos elementos de alta vibración. Eso es una cosa, aprender terapia floral y gestionar mi salud y la de mi entorno. Y lo otro, si no, es ir a terapia floral y estar dispuesto a un proceso terapéutico con paciencia y perseverancia, porque si yo me tomo las flores un día sí, un día no, me tomo 3 veces o me la tomo un día, después se me olvida, no voy a ver resultados. O antes de ir a la sesión me la tomo completa. Sí, no voy a ver resultados. Entonces tiene que haber compromiso, constancia y paciencia. Entender que los cambios se producen, son medibles alrededor del 4.º mes, independiente de que la persona tenga resultados a los 3 días, como las pataletas con los niños que tienen resultados a veces a los 3 días, o en el estrés, también es muy rápido, pero hay que darle tiempo en el descubrimiento, tiempo que aparezcan otras emociones, tiempo que se ancle la información, que se sostenga en el tiempo, y estar dispuesto a indagar cada vez más profundo, porque muchas veces nos centramos solo en los síntomas, como el estrés, la ansiedad, el dolor de cabeza. Claro, pero eso es como la cáscara externa. Hay otras cosas que son los gatillantes, y si tú solamente te das el tiempo de abordar la cáscara externa, la ansiedad, la tristeza, solamente eso, que es como lo evidente, lo que salta a la vista, pues cambias te puedes sentir mejor y abandonas la terapia floral. Pero si cambias el escenario y no trabajaste en profundidad los gatillantes, el detonante, entonces cambias el escenario y vuelve a salir la misma emoción, porque hay que estar dispuesto a ir más profundo. Y por eso hablamos de un proceso terapéutico con flores de Bach y no simplemente dar flores. Claro, no tomársela así como así nomás. Claro. Bueno, así como hay personas que de pronto dicen, ¿sabes tú que a mí las flores de Bach no me hacen nada? A mí no me han hecho nada. También hay otros que por otro lado dicen, ¿sabes tú que me hicieron mal? Como que si estaba triste, me puse más triste. Y hay algunos que hablan de crisis de sanación. ¿Qué opinas tú de eso? A mí me gusta hacer la analogía con los cernidores, con los coladores. Es que cuando yo empiezo a tomar flores, muchas veces
claro, voy por un motivo de consulta, pero tal vez no estoy tan conectada con mi emoción. Hay personas que sí, pero hay personas que no están tan conectadas con las emociones y no las ven tanto. Entonces, cuando tú empiezas a tomar las flores, como el cernidor, como que empiezas a cernir la harina y quedan como los grumitos arriba, y esas son como las emociones que son más evidentes y que ahora yo las estoy viendo, que ya no puedo rehuir, es eso lo que me está ocurriendo. Y yo siempre le doy bienvenida a ese proceso, a esa incomodidad, porque me permite, como terapeuta floral, poder abordar lo que realmente está sucediendo, abordar con las flores correspondientes lo que la persona está experimentando. Entonces, hay personas, que no son muchas, pero hay personas que como que sienten esta intensidad de las emociones al inicio, no es tanto. Y además hay una flor que se llama Grimony, que se aplica mucho para personas que ocultan sus emociones, que no las hablan o que no las quieren ver. Y como que se llenan de adicciones o de agenda social o tienen la tele encendida todo el tiempo, cosa de no estar en silencio consigo misma. Cuando tú atiendes a estas personas en consulta y le das justamente esta flor, que es una tipología floral, empieza a aflorar esa sombra. Y la sombra es incómoda. Entonces las personas no están tan dispuestas o como que no les gusta sentir estas emociones como el miedo, la rabia o la irritabilidad, pero tenemos la fortuna de que ya sabemos lo que nos ocurre y podemos abordarlo con las otras esencias que son las que corresponden. Porque están saliendo a relucir eso que nos hemos dedicado tanto a ocultar. Tú tocaste algo con la Grimony, que son las adicciones. Entonces también nos podrían servir en el caso, por ejemplo, de adicción a las drogas, al alcohol, al cigarrillo. Y hablemos de otras adicciones también, ¿cierto? Porque en definitiva son como las más evidentes, pero también hay adicción al trabajo, hay adicción al sufrimiento, hay adicción a la adrenalina, hay adicción al dolor. ¿También podríamos trabajarlas con las flores? Sí, ahí hay varias flores que acompañan este proceso de sanación de las adicciones. Tenemos a Grimony, por ejemplo, Centauri, que trabaja el sometimiento, las flores para la angustia, flores para el exceso de pensamiento, como volver una y otra vez a pensar en volver a consumirlo. Hay hartos elementos que pueden abordar las adicciones. Ahora, hay personas que necesitan más de una terapia, digamos, como la terapia floral como un complemento a otra, que hay otras que son súper buenas en el control de la ansiedad y de las adicciones, pero sí, en términos emocionales, ayuda muchísimo. Hay varios elementos de la terapia floral que ayudan en adicciones, sí. Claro, de forma complementaria y... Porque claro, hay algunos que son como muy de choque, digamos, en la medicina alópata, el tratamiento de las adicciones, pero la podríamos hacer más amorosa con las flores. Sí, sin duda. Por supuesto. En patologías psiquiátricas, podríamos utilizarla, y estoy hablando de patologías psiquiátricas un poco más severas, por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, bueno, los narcisos no son tan complejos, pero estamos como un poco llenos. ¿Podríamos utilizarlos también? Sí, hay que tener una salvedad y es que hay personas, por ejemplo, que tienen esquizofrenia, trastornos al límite de la personalidad, que son como trastornos alimentarios también. Sí, también. Sí, yo he tratado gente con trastornos alimentarios y han tenido excelentes resultados y radicalmente como una transformación radical. Sin embargo, en psicopatologías yo quiero siempre tener la precaución de que el consultante que tiene esquizofrenia o borderline o bipolaridad nunca deje su terapia de base, digamos que es el acompañamiento psiquiátrico, el acompañamiento psicológico y el terapeuta floral que acompaña este proceso de sanación. La terapia floral en ese caso no sustituye el fármaco y el terapeuta floral no es como el salvador del mundo que no, déjalo todo y solo con terapia floral, sino que entiende que acompaña todo el proceso del consultante, pero es más difícil abordar la crisis de ese consultante. No puedo abordar la crisis de una persona con esquizofrenia con terapia floral, sino que eso ya va directamente a la tratado con la farmacología, sí.
pero es una terapia que en esos casos complementa, porque hay personas que de pronto que se quieren volcar solo a lo natural y está perfecto, pero caen en irresponsabilidades y ya hay De es hecho, más hay complejo. muchas personas que dicen, así como también hay personas que no le abren la puerta a las terapias complementarias, también hay otras que dicen, no, que yo no quiero tomar remedio. Claro. Y ahí uno tiene que ver el caso a caso también, porque la farmacología en patología psiquiátrica a veces, bueno, es muy relevante y no se puede abandonar. Y ese acompañamiento amoroso te lo dan las flores de Bach. Sí. Para ir cerrando, Estefanía, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque estoy segura que muchas personas van a querer comunicarse contigo y hacerte mil preguntas quizás cosas que no logramos abordar ahora. Ujú. Así que cuéntanos. Principalmente a través de Instagram, que es mi nombre, es estefaniavillalobos.cl. Yo además tengo una escuela que se llama Hati y tenemos el Instagram y tenemos el Instagram de las dos cuentas y la página web, que es estefaniavillalobos.cl y hati.cl, digamos, están las dos plataformas. Y es muy importante también decir que Estefanía enseña flores de Bach, ella es profesora. Entonces, si usted quiere aprender también, cuéntanos cuánto dura la formación para ser terapeuta de flores de Bach. Los cursos de flores tienen una duración de 5 meses, las clases son todas las semanas, nos reunimos 2 horas sagradamente y contamos también con una plataforma virtual donde se sube la información, que es súper completo, hay videos de apoyo, la clase es en vivo, pero hay videos de apoyo, hay dinámicas y montones de cosas para poder reforzar el aprendizaje. Y claro, está en este formato de 5 meses y el próximo curso inicia en octubre, ya ese es el último del año. Así que quedan totalmente invitados, por supuesto, porque tremenda especialista, digamos, en el área. Si usted quedó encantado, qué mejor de tener profesora que la Estefanía. Así que los dejo invitados. Y como siempre, para terminar cada programa, sacamos el mensaje de Los Ángeles, que es para Estefanía, por supuesto, pero también para cada uno de ustedes. Lo tengo aquí ya, así que lo vamos a leer. El mensaje dice así: yo soy el ángel que baja para anunciarte la llegada de una vida nueva, creativa, llena de luz y de magia. Te traigo fuego de estrellas para lograrla. Te traigo paz y estabilidad. Y este angelito, queridos amigos, es un angelito de tierra. Por lo tanto, nos está diciendo que hemos sembrado un montón de semillas y que ahora es momento de recoger la cosecha, que es momento de recibir todos los regalos que el universo nos está regalando, valga la redundancia, nos está entregando, está bajando, ¿cierto?, toda esta luminosidad hacia nuestra vida. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir los brazos para recibir los regalos, porque a veces el universo nos quiere dar cosas y somos nosotros desde el no merecimiento que decimos, no, es que tanto. A veces nosotros nos cerramos, ¿cierto?, a esa posibilidad. Así es que absolutamente a abrir grandes los brazos para recibir los regalos que nos está dando el universo. Tremenda carta, nueva vida, renovación, paz y estabilidad. Así es como deberíamos andar, parejitos por la vida. Si te quieres despedir de los televidentes, Estefanía. Bueno, simplemente dejarles la invitación a acoger estos procesos internos, a entregarse a la terapia floral, a darle una nueva oportunidad si es que en algún momento tal vez mi experiencia no fue tan buena, tiene muchos factores que influyen, y si siento el llamado también a gestionar mi propia salud, mi propio mundo interior, pues por supuesto abrir las puertas para poder aprender esta maravillosa y profunda herramienta que nos dejó el doctor Edward Bach. Fantástico. Así es que yo encantada, obviamente, de tener a Estefanía hoy día con nosotros. Los programas van quedando en mi canal de YouTube, Rucasana Herrera. Ya vamos a subir este también para que ustedes lo puedan
compartir y ver cuantas veces quieran, ¿cierto?, los pequeños detalles si les quedó alguna duda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invitarlos a cada semana el viernes a las 5:30 por las pantallas de TV8 a acompañarnos. Bendecida semana, que tengan un bendecido día también. Namaste, queridos amigos.